Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Fue la primera vez que vio a Jaguarin en persona, de pie justo delante de ella, a una distancia en la que podían mirarse a los ojos claramente. Además de verla de cerca, ella le sonrió, pero no mostró ninguna reacción a cambio, excepto una mirada indiferente. No es necesario que seamos amigas. Ella sabía que no era posible, porque pronto probablemente se convertirían en rivales de negocios. Hola, ¿qué desea pedir? Preguntó el empleado que vio que llevaba mucho tiempo de pie. Oh, Magüita se volvió y sonrió al empleado. Desvió la mirada hacia el menú, pero acabó pidiendo su plato favorito, un capuchino frío, por favor. El sonido de los aplausos resonó en todo el área abierta del primer piso, donde inauguraban la oficina de Great Tower. Hoy se llevará a cabo una conferencia de prensa en el gran salón interior a las 10 de la mañana. En el exterior había un alero cubierto de espejos lo suficientemente grande como para proteger del sol a los medios de comunicación y a los invitados que se reunieron para escuchar la conferencia. Los espejos de arriba reflejaban imágenes fragmentadas de los movimientos, creando una dimensión compleja. La vista delantera se veía caótica, pero al mirar hacia arriba, la imagen de la multitud reflejada en el techo de cristal resultaba agobiante. Mahuika se abanicaba el cuello con sus delgadas manos para aliviar el calor del sol a las 9 de la mañana, justo cuando estaba a punto de escapar hacia el aire acondicionado del vestíbulo. Su padre, que estaba cerca, la llamó. Mahuika, ¿a dónde vas? Espera que tomemos la foto de grupo primero. ¿Es necesario? Mahuika se detuvo en ese momento al ver la mirada de su padre, que reemplazaba una orden verbal para evitar hablar mucho entre los importantes invitados que estaban ahí. Y cuando el presidente de la ceremonia de apertura estaba terminando su discurso, ella se quedó en su lugar con una actitud sumisa, hasta que la ceremonia de inauguración oficial de la oficina terminó. Los invitados importantes que habían prometido participar en la subasta fueron llamados para una foto grupal. Mahuika dio un paso y se puso al lado de su padre. Casi se encontraba en el centro junto al presidente de la ceremonia cuando su padre intencionalmente la hizo destacar en la foto. La disposición de las posiciones para la foto hizo que estuvieran un poco apretados. Su lado izquierdo estaba presionando contra alguien cuyo rostro no pudo ver, ya que su mirada estaba fija en las numerosas cámaras que las rodeaban, hasta que el aroma familiar llegó a su nariz, pero recordó que hoy no había usado ese perfume. Entonces debía ser de la persona a su lado. Eso la hizo mirar a quien estaba de pie junto a ella. En ese momento, la persona en el extremo derecho seguía presionando hasta que su padre tuvo que empujarla para que chocara el hombro con la persona al lado, justo en el momento en que ella estaba mirando su rostro. Mm, la joven que le resultaba tan familiar mostró una expresión de sorpresa antes de sonreír ligeramente, como si estuviera acostumbrada a coquetear. Mahuika miró a la mujer. La proximidad de sus hombros hizo que sus rostros estuvieran muy cerca, pero aún así pudo sostener la mirada que le devolvía. No hubo palabras entre ellas en ese momento de la ceremonia, que debía ser breve. Luego, el grito de los fotógrafos hizo que ambas apartaran la mirada. El sonido de los obturadores resonó en rápida sucesión, capturando miles de fotos. Todas las fotos registradas mostraban imágenes similares en cada cámara. En cada una de esas fotos, las dos mujeres estaban de pie, apretadas una junto a la otra. Ese fue el comienzo del destino de ambas.
que aparecería más a menudo en los medios a partir de ese día.